este podcast Ok. y que creo que va a ser muy interesante para la gente que lo vea, para las empresas pymes o grandes empresas también. Y podemos empezar porque me cuentes un poco tu recorrido profesional y cómo empezaste a interesarte por el ahorro energético, por el consumo responsable. Sí, nada, bueno, mi recorrido profesional ha estado ligado siempre al mundo de la energía, al sector energético. He estado trabajando en el sector eléctrico durante 15 años y en los últimos he trabajado como asesor energético pues para particulares, pymes, empresas de mayor tamaño. Y nada, digamos que en mi mundo, el mundo en el que me he desarrollado y en el que he vivido los últimos pues eso, 15, 20 años ha sido la energía, ya desde mi formación de ingeniería. Y creo que es tremendamente importante que seamos conscientes de cómo importante es la energía en nuestras vidas y de la relevancia que puede tener en el momento en el que pueda suponer una factura energética, una factura económica mucho más grande que la que tenemos, la que hemos pagado hasta ahora en nuestras actividades. Justo ahora antes de empezar, me decías que, claro, que la gente ahora ve cómo el gasto pasa de ser un 5% a lo mejor de su cuenta de gastos a ser pues un porcentaje mayor por este incremento que ha habido en los últimos meses. La gente está tomando conciencia, ¿no? Por la necesidad, ¿no? Y eso les lleva un poco a, bueno, a ponerse en la agenda que hay que reducir el consumo o hacer un consumo más responsable. ¿Cómo podríamos definir este concepto de consumo responsable? El consumo responsable sería, siendo así, vamos hablando o reduciéndolo un poco, no consumir aquello que no es realmente necesario y ser consciente de que igual eso no implica que la opción por la que te decantas sea la más barata en las condiciones actuales de precios de la energía. Pero sí puede llegar a serlo si cambian esas condiciones de manera radical, como estamos viendo que está ocurriendo ahora. Es decir, puede ser que la energía no sea una actividad, un coste relevante para tu actividad, porque, pues, como decías antes que habíamos estado hablando, pues sea un 5%, un 3 o un 4% de tus costes mensuales, de los costes de tu empresa, pero si cambian las circunstancias y se incrementa, pues se triplica o se cuatriplica, como hemos podido ver en estos últimos semanas, meses en el mercado eléctrico, ese coste, pues puede pasar a ser un coste que te haga decidir o tener que decidir entre seguir produciendo o tener que cerrar tu empresa. Entonces, digamos que si te adelantas a esa posible situación considerando realmente la factura energética y ya no solamente el componente o la traducción económica de esa factura, estarás mucho mejor preparado para cualquier cosa que pueda ocurrir. ¿Qué puede implicar eso? Quizá a corto plazo no sea la opción estrictamente más económica, puesto que tienes que hacer una serie de inversiones que requieran reducir tu factura, pero está claro que a largo plazo va a serlo, puede serlo con seguridad, en un entorno en el que parece que nos vamos a mover de precios de una energía más elevados que los que hemos venido pagando hasta ahora durante estos últimos años. Para entender un poco mejor, porque entiendo que te refieres a, por lo que me venías diciendo, que bueno, de lo que pagamos en la factura, obviamente hay una parte que son gastos fijos, ¿no? Y otra que es el consumo, ¿no? Son dos elementos, ¿no? Que ahora la parte que se ha venido incrementando recientemente es la parte relacionada con el consumo, ¿no? La parte relacionada con la energía. Efectivamente. Es importante discernir primero entre factura eléctrica y resto de componentes energéticos, ¿vale? Que siempre también hay que también tenerlos en cuenta. Es decir, ahora están hablando de que el precio de la electricidad se incrementa por la traslación a la electricidad del precio del gas procedente del gas que consumen los ciclos combinados que producen electricidad, ¿vale? Entonces, digamos que también el gas, biomasa, cualquier tipo de aporte energético que tenemos en nuestra explotación, en nuestra industria, es importante y es relevante. Si nos ceñimos únicamente a la componente eléctrica,
que es muy importante y la más importante quizá para la mayoría de las pymes, para muchas medianas empresas. Efectivamente, el modelo que existe ahora es un modelo, digamos, dual entre aquello que tú pagas por conectarte a la red, que es el término de potencia, y lo que pagas por la energía realmente consumida, que es el término de energía. Recientemente, precisamente en el cambio que se produjo de los peajes, que quizá ya ha quedado un poco escondido en toda esta vorágine de escalada de precios, se cambió ese esquema de peajes o de reparto de costes entre el término de potencia y el término de energía, de manera que se promocionó o se quería promocionar o se quiere promocionar, porque ese esquema sigue vigente, el consumo en las horas en las que es más barato producir porque hay menos consumo, incrementando los pagos por el término de energía en esas horas y reduciéndolos en las horas en las que es más barato. No, me parece que me he confundido en el argumento. Es decir, se incrementan los pagos en las horas en las que es más caro producir, con lo cual sí que pretende mover el consumo a los momentos en los que es más barato. El ejemplo claro que se pudo comentar a nivel periodístico y demás fue el asunto de poner una lavadora a las 12 de la noche, ¿vale? Que es un ejemplo un poco burdo, pero puede valer como ejemplo de algo que un domicilio, un consumidor doméstico puede tener que hacer o puede querer hacer para realmente reducir su factura energética. Y lo que sí que se hizo en ese esquema es ese término de potencia que comentábamos, que es la parte fija que tú pagas por conectarte a la red, por disponer de los servicios de la red, porque es una realidad que disponemos de una red funcional que nos aporta a las 24 horas del día esa energía, esa electricidad. Esa parte se redujo. Entonces, sí que es verdad que con esta escala de precios, con esta subida de precios, esa parte ha quedado un poquitín escondida en cuanto a que se han reducido los pagos por esa potencia, pero como se han incrementado tantos por el incremento de precios del mercado, pues digamos que no se va a notar y se va a apreciar un incremento notable de los costes de la electricidad. Entonces, más o menos es un poco la explicación de efectivamente un esquema tremendamente complejo, pues, debido a la regulación, al que luego hay que sumar toda la parte de impuestos que también se aplican tanto al término de potencia como al término de energía. Una pregunta que surge ahora, que me surge, vamos, es este incremento que se ha producido de una forma así tan rápida, ¿tú crees que va a continuar? O sea, hay motivos para pensar que en el futuro nos esperan más incrementos, ¿no? No se va a estabilizar ni desde luego va a bajar, ¿no? el precio de la electricidad o de la El energía en futuro, general. sí, el futuro nadie lo conoce. A todos igual pretendemos pronosticarlo, pero lo cierto es que nadie lo conoce. Yo el último ejemplo que tengo de esto es que en el principios del verano de 2020, en toda la situación pandémica, en la que se produjo una reducción importante del consumo, se dieron precios anormalmente bajos o sorprendentemente bajos precisamente en el mercado eléctrico. Y en aquel momento, muchos expertos que ahora pronostican un mantenimiento y una escalada de los precios durante los próximos trimestres, próximos años, decían que se iban a mantener los precios bajos durante mucho tiempo. Entonces, bueno, o sea, evidentemente habrá habido algún experto que haya acertado en sus pronósticos en cuanto a esta posible subida, bajada y subida de los precios, pero es tremendamente complicado. De todas maneras, mi análisis o mi pronóstico, como todos lo podemos tener, o mi impresión, es que efectivamente los costes de la energía que hemos tenido a nivel histórico y podemos remontarnos, o mi intención es tener una perspectiva histórica de largo plazo en la que podamos remontarnos al inicio de la revolución industrial, los precios de la energía han sido, digamos, en términos físicos, anormalmente bajos. Con lo cual, si ahora estamos en una situación en la que estamos constreñidos por un cambio climático más que evidente y avalado por la ciencia, y además un posible entorno de tensión, vamos a decir, en los mercados, pues porque hay un consumo muy elevado de combustibles fósiles,
pues es posible yo creo que es probable que se produzca eso, una subida, mantenimiento de unos precios elevados de la energía, que en cierto modo es más acorde con un coste físicamente real, es decir, que sea traducible en términos físicos con lo que realmente cuesta producir esa energía u obtener esa energía. Que por comparación a los costes que puede suponer la energía, digamos, de origen humano o de origen animal, que sería la única que se puede considerar verdaderamente sostenible de la que utilizamos, excepción hecha, por supuesto, de los sistemas renovables, siempre y cuando se tenga en cuenta la forma, digamos, de construir y de dar forma y de gestionar esos sistemas renovables, digamos que por comparación física son mucho más elevados que los precios que hemos venido pagando. Por resumir, que quizá ha sido una explicación un poco compleja, sí, creo que los precios elevados de la factura energética, de los componentes energéticos de nuestras facturas, de nuestro consumo, se van a mantener altos en el futuro próximo. Quizá haya momentos de volatilidad en los que haya pues, ondulaciones o cambios bruscos en los que bajen mucho o suban incluso más, pero la tendencia que yo creo que va a seguir es la de incremento, un incremento relevante que puede hacer que efectivamente aquello que hasta ahora no era importante en nuestras consideraciones, que al final siempre son económicas, ¿vale? Nunca son meramente energéticas, pues que sea importante. Vamos a empezar a pagar lo que realmente cuesta, ¿no? La electricidad Sí, y la energía. Sí. Eso socialmente me puede ser tremendamente problemático. Eso ya no son consideraciones que me corresponde a mí hacer, pero socialmente puede ser tremendamente problemático si no hay realmente un consenso importante en dar un mensaje de lo que realmente tengamos que hacer. Y es un consenso que se necesita que sea mundial, con todas las complicaciones que eso tiene, que ha tenido hasta ahora y que no tienen visos de desaparecer. Entonces, digamos que efectivamente, como dices, vamos a empezar a pagar por lo que vale, pero con todas las dificultades que tiene el asumir eso respecto a una situación en la que va a haber determinados agentes que van a pretender, pues eso, hacer beneficiarse, digamos, de esa situación para su provecho, pues diciendo que eso es culpa del gobierno de turno, de decisiones que tomaron otros y que ellos pretenden solventar, pues con algo tan, en cierto modo, en mi opinión, poco efectivo como quizá las últimas medidas que se han pretendido tomar, que efectivamente pretenden, si quieres entramos en detalle en ellas, pretenden minorar la carga que supone para los consumidores, principalmente pensando en consumidor doméstico, que se traduce en forma de votantes, que supone la factura eléctrica, pero que realmente pueden ser tremendamente controvertidas y problemáticas a medio o largo plazo, pues por lo que tiene de inestabilidad regulatoria, que es cierto que es compleja y es problemática, acaba siendo. Es un tema que podríamos hablar mucho tiempo, seguramente muy interesante, pero centrémonos más a lo mejor en la parte que depende más de las empresas. Sí. Y podrías contarnos, por ejemplo, qué tipo de medidas están llevando a cabo ya las empresas que tú conoces para reducir el consumo, para reducir el gasto. Bueno, de todo tipo, realmente de todo tipo. En el momento en el que, o sea, sí que hay una parte importante del tejido empresarial español, europeo, mundial, que efectivamente está concienciado en el sentido de que ha visto el beneficio a medio y largo plazo de reducir su factura energética. Y las medidas, la más, digamos, la estrella de los últimos años y la que parece que está destinada a ser el punto de referencia de la transición energética es la instalación de paneles solares. Digamos que además ahora mismo hay un plan a nivel europeo principalmente y traducido claramente a nivel español
pues gracias además a su elevado potencial fotovoltaico. Hay un plan de promoción de esas tecnologías que las empresas pueden aprovechar, pues, para hacer inversiones que se pueden amortizar fácilmente en los entornos actuales en 5 o 6 años. Hay muchos factores que considerar, es decir, bueno, pues ahora estamos viendo un incremento de materias primas y demás, pero digamos que esa es la inversión estrella. Hay una parte que está un poco escondida, yo creo, bajo mi punto de vista, debido a los costes, a la comparativa de costes o a la diferencia de costes con respecto a la fotovoltaica, que es el recurso eólico en esquemas de autoconsumo, ¿vale? Es decir, se puede complementar porque además son, digamos, tecnologías compatibles en las que en el momento en el que puedes tener sol puede ser que no tengas viento y viceversa. Y claro, debido a su coste, digamos, de entrada, a su coste inicial más elevado, normalmente es más complicado que las empresas se lo planteen, pero también es una opción que yo, bajo mi punto de vista, creo bastante interesante para una empresa que realmente pues, esté convencida de que, oye, en un entorno de precios más altos de la energía, pues puede ser rentable. Recordemos ¿Cuánto que cuesta un efectivamente aerogenerador? O sea, un aerogenerador, digamos, pequeñito. ¿A partir de sí, cuánto hay que invertir a para partir tener? de un esquema residencial podemos estar hablando de 3 kilovatios y a partir de ahí hay modelos plenamente funcionales de 4, 5, 7, 10, 12 kilovatios o esquemas de varios aerogeneradores que se pueden instalar y se pueden poner a funcionar en conjunción con esa planta fotovoltaica o con esas placas fotovoltaicas que pueden dar una gran versatilidad al autoconsumo. Pero estamos hablando de miles de euros, de decenas, de Sí, cientos. estamos hablando de que los precios en las circunstancias actuales y con toda la casuística que puede haber debido al incremento de materias primas que parece que también se está produciendo recientemente, estamos hablando de que una planta fotovoltaica podemos estar hablando de 1.000 euros kilovatio instalado. Recordemos que una casa pues, puede tener 3 kilovatios y no hay una traducción directa entre la potencia máxima que tienes en una casa y las necesidades de una planta fotovoltaica. Y sin embargo, los esquemas eólicos podemos estar hablando quizá de 3.000 euros kilovatio. Entonces, sí que es verdad que es una diferencia de precio de entrada bastante elevado, pero sus posibilidades de generación en función de la ubicación también pueden ser más elevadas, es decir, puede producir más energía con la misma potencia instalada y en cualquier caso, su amortización se mejora claramente con este incremento de precios que estamos observando recientemente. Y entonces, que además ahora ya no hay problema por conectarte a la red y vender el excedente cuando se produzca, ¿no? O sea, ahora ya han cambiado de nuevo las normativas, porque hace unos años se hablaba mucho del impuesto al sol y todo eso, pero ahora ya no hay problema. Puedes, si tienes un excedente, obtienes un descuento de tu factura eléctrica, ¿no? Sí, principalmente se han simplificado los trámites y las obligaciones con las que se obligaban a cumplir a los productores en caso de querer instalar un sistema de automotriz. O sea, se ha simplificado tremendamente de manera que no tienes que instalar un contador adicional y el proceso es mucho más sencillo de manera y puedes declarar tanto que quieres instalar una planta sin excedentes, que no tiene mucho sentido en el sistema actual, una planta con excedentes con compensación, de manera que tú produces tu energía y hay momentos del día, pensemos en una planta fotovoltaica en las horas centrales del día, en los que tu planta produce más de lo que tú consumes en ese momento. Caso concreto y caso más claro, pues imaginemos un chalet, una vivienda unifamiliar, en la que justamente en las horas centrales del día es cuando menos consumo puedes tener, pues porque no estás habitando en la casa durante algunos días de la semana. Digamos que ahí tienes más producción y viertes a la red unos excedentes que
la empresa comercializadora está obligada a suministrarte en compensación, digamos, en un número igual a la cantidad de energía que tú has vertido. Bien es cierto que lo que se aplica es un esquema de compensación de precios en el que tú lo vendes al precio, digamos, por simplificar, es un precio que puede ser negociable entre la comercializadora y el consumidor, pero en términos generales se vende al precio de mercado mayorista, pero se ha de comprar a precio de mercado mayorista más peaje, ¿vale? Tiene un sentido técnico, pues porque realmente estás haciendo uso de la red, estás consumiendo esa energía y estás, digamos, reminorando la factura que tienes que pagar, pues porque todos esos kilovatios hora, toda esa energía que tú has generado, que te va desde la red como almacenamiento para poder disponer de ella en los momentos en los que tú realmente te hace falta, los puedes recomprar con un precio menor que el que tendrías que pagar si lo comprases directamente sin haberlo generado previo. Y en efecto, o sea, llevado a la práctica, las empresas que deciden instalarse paneles o aerogeneradores, ¿qué nivel de ahorro energético pueden llegar a hacer? O sea, puedes llegar a ahorrarte, me imagino que el 100% será muy difícil, ¿no? Pero ¿qué porcentaje del gasto o de lo que es el coste económico te puedes llegar a ahorrar? De nuevo como siempre, efectivamente, y como bien has dicho, estamos hablando de que buscaremos un óptimo económico y no energético. El óptimo energético sería que no tuvieses que consumir energía de la red, pero debido a la intermitencia de los combustibles, de la energía renovable, eso sería realmente, vamos a decir que sería tanto económica como físicamente ineficiente, porque realmente requeriría de una cantidad de recursos absolutamente ineficiente, vamos a decirlo así. Ya, tendrías que tener una planta que produjese mucho más de lo que tú produces, ¿no? Lo que tú Tremendamente consumes. grande y que en momentos en los que realmente tuviese mucha producción, que sería, pues imaginemos, 12, 14, 20 veces más elevada que el consumo que tienes en ese momento. Ya. Para que en los momentos en los que realmente no consume, pudieses tener una cantidad de producción suficiente para tu consumo. Para compensar todo eso hay sistemas de almacenamiento que también entran dentro de las inversiones importantes inversiones importantes, de los proyectos interesantes que puede emprender una empresa, que es un esquema de autoconsumo más almacenamiento, que también va a estar promocionado y subvencionado en todos los esquemas, digamos, asociados a los fondos europeos de Next Generation y a lo que sale, digamos, a las conclusiones que salen del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y digamos que te permitirían un dimensionamiento de la planta menor. Pero bueno, centrándonos en la pregunta, Martín, digamos que a lo que vamos a buscar es una especie, un óptimo económico, siempre bajo unas consideraciones de precios de la energía que hemos de tener en cuenta y hemos de dar como una variable de entrada a los cálculos, en la que tú lo que haces es dimensionar una planta en la que el balance entre lo que directamente puedes consumir y aquello que puedes compensar en la red y almacenar en tu posible sistema de almacenamiento hacen que tu factura sea lo más reducida posible. Entonces, podemos estar hablando pues de que nos ahorremos pues fácilmente, digamos, dejamos de dar parte el coste de la inversión, pues un 30, un 40% de la energía y del coste de la energía con ese esquema de autoconsumo. Uh-huh. Que eso llevará a que, poniendo el coste de la inversión y trayéndolo, digamos, calculando el valor neto de todos esos ahorros que nos vamos a ir monetizando, el valor actual, perdón, de todos esos ahorros que vamos a ir monetizando durante los próximos años, lo hemos de comparar con esa inversión que hemos hecho para determinar los años en los que esa inversión es rentable. Estamos hablando normalmente de esquemas de inversión que se rentabilizan en 5, 6, 7, 10 años en función del tamaño de esa planta. Tengamos en cuenta que no todas las industrias consumen con el mismo patrón. Bueno, hay que considerar eso en cada estudio de una manera un poco específica. Y como decías antes, si el precio
se sigue incrementando, o sea, el precio de la energía sigue incrementando, pues la amortización obviamente será más rápida. Será mucho más sencilla, efectivamente. Todo aquel eh, que haya sido suficientemente ágil en cuanto a prever esa posibilidad. Esto, como decía antes, y desdiciéndome del posible del pronóstico que daba antes, si no se cumple y los precios bajan, pues esas personas que han hecho una inversión muy elevada pensando en precios altos de la energía pueden no tener unos retornos de inversión tan interesantes. Pero claro, tengamos en cuenta que si es al revés, aquel que no hizo la inversión puede tener unos costes de energía que realmente hagan que su negocio no sea viable. Como lo más probable es que no va a bajar, ¿no? Los precios. Entonces. Y otra área en la que quería preguntarte es con respecto al ahorro energético en cuanto a los aislamientos, ¿no? Sobre todo, claro, las empresas que tienen naves o fábricas o, bueno, edificios importantes. ¿Eso hasta qué punto es popular o se está haciendo medidas para, por ejemplo, gastar menos en calefacción, gastar menos en aire acondicionado y demás? Muy importante. También se quiere promocionar mucho. Creo que es una de las medidas que realmente debiéramos de haber tenido en cuenta ya hace mucho tiempo en las consideraciones de pues, planes urbanísticos, bueno, cualquier tipo de edificación debería de ya hace mucho tiempo haber tenido en cuenta ese factor, pero efectivamente al final, digamos que las decisiones de los agentes son racionales y los cálculos de costes de inversión, pues antes también tenían en cuenta determinados costes de energía. Evidentemente, con el detalle con el que se puede llegar a hacer dentro del esquema de un proyecto en el que no conoces la instalación real. Pero sí que es verdad que la parte de aislamiento de edificaciones es muy importante. Y ante un entorno de precios elevados de la energía, de nuevo, facilita ese retorno de inversión de un coste que inicialmente puede parecer muy alto para algo que no vemos o quizás es más difícil ver digamos, la traducción real en que puedas ahorrar porque digamos que lo único que puede ver pues pensemos de nuevo en una persona que tiene una casa, que es que le cuestan el doble unas ventanas que realmente no le importan a términos estéticos y no en ese momento no se imagina que realmente al cabo de 10, 12, 15 años, que seguro que esas ventanas van a tener tiempo, o sea, ese periodo de vida, esas ventanas que costaban el doble al principio, pues van a ser mucho más baratas. Claro, efectivamente, la complejidad de esto y la razón por la que eso es un esquema que normalmente no se ha aplicado es porque nadie sabe lo que va a pasar dentro de 12 años y en el momento en el que alguien tiene que hacer la inversión, pues está constreñido por sus circunstancias que normalmente son de una disponibilidad de fondos pues no muy excesiva para poner en marcha un servicio, una empresa o para, en este caso, pues construir una casa o renovar una casa que quizá pues eso no disponga de ese caudal de dinero suficiente o adecuado para poder tomar una decisión que puede ser más racional a largo plazo, a 15 o 20 años. O sea, a nivel de particulares ya existen, claro, las certificaciones energéticas para los alquileres, pero a nivel empresarial, ¿las empresas están mirando eso en sus inmuebles, o sea, en sus fábricas, en sus naves? ¿Hasta qué punto lo están teniendo en cuenta? Lo ¿Crees que se le están, está dando la suficiente importancia o se deja un poco de lado? lo están haciendo. Quien se haya querido preocupar lo ha podido hacer y seguro que ha tenido unos retornos y unos beneficios importantes. Y ahora es un esquema que se está promocionando también a nivel administrativo, a nivel estatal, con subvenciones y con ayudas. Y es eso, tremendamente importante. Se ha tenido en cuenta, no es tan, digamos que no sale tanto en las noticias como puede ser pues la extracción de paneles fotovoltaicos o otro tipo de esquemas de autoconsumo, pero sí yo creo que es una de las medidas más importantes porque realmente yo soy un firme convencido, por muy teórico o inocente que pueda pensar, de que la mejor energía es la que realmente no necesitas, o sea, no gastas porque realmente no la necesitas. Hay
componente muy importante de la energía, de la energía que usamos, que podríamos evitarnos tomando otro tipo de decisiones. Entonces, digamos que toda esa energía que está asociada al ahorro que produces, evitando que se escape al exterior, pues eso, el calor que tú has tenido que generar en tu vivienda, en tu comercio, en tu empresa, para los procesos que tienes que generar o que desarrollar, o para el propio confort de las personas, eso es ahorro, es ahorro directo, y con un esquema, con una situación de precios elevados de la energía, es un ahorro económico mucho más importante que el que podíamos tener en los anteriores. Podría ser miles de euros, ¿no? Para una empresa que tiene, por ejemplo, una nave industrial Sí, o sí, sí. bueno, incluso un edificio de oficinas, ¿no? Pero son cantidades realmente significativas. Sí, sí. En Y ese sentido pasando hay... ya a empresas que a No, lo sí, mejor... y como apunte, perdona, en ese sentido hay sistemas de aerotermia y sistemas de renovación de aire que vienen un poco del mundo de las casas pasivas, que quizá también sea un término, un concepto que puede haber salido alguna vez en noticias o a nivel periodístico, que consisten en que tú lo que haces es renovar el aire que tienes en tu estancia gracias a un intercambiador en el que el aire que entra se calienta con el aire que entra frío, se calienta con el aire que sale caliente, y tú tienes un ambiente mucho mejor que el que solemos tener en los edificios en los que habitamos, en los que trabajamos, en los que estamos habitualmente, sin necesidad, o sea, sin perder ese componente energético que hace que no tengas que aportar tanta energía, pues, tanto combustible para calentar ese habitáculo, esa habitación. Entonces es extremadamente interesante, y hay sistemas de nuevo muy fáciles de amortizar o muy sencillos de amortizar en muy poco tiempo, que están plenamente probados en multitud de edificios, tanto de obra nueva como de reformas, y que realmente merecen la pena en el sentido de que van a suponer un ahorro relevante. Y hablando de empresas que ya no tengan, digamos, un patrimonio tan alto en cuanto a inmobiliario, ¿no? Porque evidentemente también hay empresas que no tienen su propio patrimonio inmobiliario, sino que son empresas, por ejemplo, de oficinas que alquilan, entonces no tienen esa posibilidad, ¿no? De hacer una inversión. En este caso, o que tienen a lo mejor, bueno, empresas a lo mejor de otros sectores, ¿no? De sector, a lo mejor algunas empresas de sector servicios que pueden estar integradas dentro de otros inmuebles, como puede ser, por ejemplo, es un restaurante, un bar, ¿no? ¿Qué medidas de ahorro se están llevando a cabo en este tipo de negocios? Bueno, ahí habría que mirar las posibilidades que hay en cada caso. Si los condicionantes son de disponibilidad de fondos, digamos que hay que centrarse siempre en medidas de reducción de consumos, pues desplazando en dos campos. Puede ser, primero, reducción de consumos innecesarios, pues repensando determinados procesos y optimizando el funcionamiento, pues en todo aquello que sí que sea o que pueda tener capacidad de actuación en la empresa y que sea de su propiedad. Vamos a poner un ejemplo, la sustitución de una máquina muy vieja que realmente supone una diferencia de coste muy importante respecto al que podría tener una máquina más nueva. Un ejemplo, una lavandería con lavadoras muy viejas que realmente podrías, renovando esos equipos, reducir en gran medida el consumo energético que tienes, siempre haciendo un análisis de el coste de la renovación con respecto a los costes de energía a determinado plazo que puedes tener. Y luego también tienes actuaciones que pueden ir más en el sentido de el ahorro económico para el mismo consumo energético, pues con esquemas de desplazamiento de consumos a los momentos en los que la energía, con ese esquema de peajes que hablábamos antes, pueda ser más barata,
con análisis de el dimensionamiento de ese término de potencia que decíamos antes, para que digamos, no requirieses o no consumieses tanta energía en el mismo momento, de manera que tus requerimientos de potencia sean menores y puedas tener una factura más reducida al cabo del mes, al cabo del mes y al cabo del año, por esa disponibilidad. De nuevo un ejemplo. Si yo tengo un proceso en el que pongo todos mis consumidores, vamos a poner una cocina, en la que pongo 4 hornos y los pongo todos al mismo tiempo, necesito tener una cantidad de potencia suficiente para que el sistema, en este caso el limitador, me permita poner esos 4 hornos al mismo tiempo y he de pagar por ello. Si de alguna manera puedo, en mi proceso, en mi sistema, con todas las complicaciones que eso tiene en cuanto a dificultar toda la gestión de la actividad diaria de una empresa, y que hay que tener en cuenta, por supuesto. Pero si puedo laminarlas de manera que puedo poner secuencialmente esos 4 hornos y en cada momento solamente hay uno funcionando, entonces puedo reducir mucho sin necesidad de reducir la cantidad de trabajo que tengo, en este caso la cantidad de comida que tengo que calentar en esos hornos. Puedo reducir la factura eléctrica sin necesidad de reducir el consumo en sí. Entonces, digamos que podemos actuar en esos dos campos, y siempre limitados a lo que decías antes, a las posibilidades que haya de instalación de los equipos. Siempre, es decir, aunque, por ejemplo, un edificio o un inmueble no sea propiedad de la empresa que lo explota, siempre puede plantearse, por supuesto, con el consentimiento del propietario y con todos los permisos necesarios, siempre se puede plantear de todas maneras esa inversión, si cree que es adecuado, que le va a suponer un ahorro a medio o largo plazo, y que va a poder instalarlo. Es decir, no hace falta la propiedad de los inmuebles para instalar este tipo de sistemas tampoco. Ajá. Y en este sentido que hablabas de, claro, hacer el consumo en horarios en los cuales hay menos demanda y por tanto un precio más barato de la energía, ¿qué papel puede jugar, por ejemplo, las baterías? O sea, acumuladores o demás elementos que tú puedas a lo mejor hacer el consumo para cargar la batería, digamos, durante la noche y luego utilizarlo durante el día. ¿Esto se está haciendo? ¿O no es rentable? No sé si he entendido bien tu pregunta. ¿Te refieres a cargar las baterías durante la noche para poder alimentar durante los momentos de más precio? Eso también es un esquema que se puede hacer, y económicamente puede ser rentable. Energéticamente no tiene tanto sentido, pero efectivamente en términos económicos puede ser rentable, pues porque puedes estar pagando la energía que, digamos, captas en tus baterías por la noche a la mitad de precio que el que tendrías que pagar en caso de tener que captar o de consumir esa energía de la red en las horas centrales del día. Eso también es un esquema, y no tiene más que la programación del sistema de autoconsumo y de las baterías, de manera que analicen el estado de las baterías, el precio de la energía en cada momento, y tomen ese tipo de decisiones de manera automática. Bueno, son varias cuestiones, ¿no? que cualquier empresa se tiene que plantear, analizar, ¿no? Y que a la larga, aunque le suponga un gasto inicial, pues ya es cada vez más fácil de amortizar, ¿no? Sí. Yo en este sentido siempre recomiendo que digamos, se busque el apoyo, el asesoramiento de un agente imparcial, vamos a decir. Es decir, siempre va a ser mucho más fiable alguien que pueda hacer un análisis realmente imparcial sin estar relacionado con ningún agente que pueda estar interesado en vender esa energía, en vender esos equipos, en cualquiera de los eslabones de la cadena de suministro y de instalación de un sistema de autoconsumo, etcétera. Digamos que yo siempre recomiendo que haya, siempre efectivamente eso supone un pago inicial, que a veces pues uno puede ser reacio a realizarlo,
pero bajo mi punto de vista siempre compensa porque sí que tienes la certeza de que esa persona, esa empresa, ha hecho un análisis sin ningún tipo de condicionante que realmente va a ser el que a ti más te va a beneficiar. Siempre hay que ser cauto en cuanto a las consideraciones que pueda tener esa empresa. Ningún esquema, ningún estudio te puede asegurar que vas a conseguir determinados resultados, pero digamos que además eso es algo que también el propio cliente de ese asesor, de esa empresa asesora, puede ver en cuanto a la profesionalidad de esas personas y analizar que realmente pues, pueda fiarse de lo que dicen y de los estudios que le puedan realizar, lo que puedan hacer para ellos. Entonces sí que ahí recomiendo siempre intentar desligarse pues, de los agentes que también con su capacidad y con su buen hacer, que también lo tienen, pero no cabe duda de que pueden estar ciertamente, pues digamos, inclinados a dar determinados consejos que estén más cerca de los intereses de la empresa a la que representan o del proceso que ellos quieren, o de los equipos que ellos quieren instalar o que ellos quieren vender. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos tocado hasta ahora, estaría por un lado producir nuestra propia energía, ¿no? Con paneles solares o aerogeneradores, ahorrar, por ejemplo, a través de aislamiento de los inmuebles o mejora de los equipos, ¿no? Que están anticuados. Luego también estaría la parte de optimizar los procesos, ¿no? De intentar consumir cuando es más barato o reducir los picos de consumo, como hablabas antes con los hornos, por ejemplo. ¿Hay alguna otra área en la que podamos trabajar que no estemos tocando todavía? Pues no sé, siempre todo es optimizable. Podemos también hablar de sistemas domóticos, podemos hablar de inteligencia artificial en cuanto a todos esos puntos de consumo en los que puedes no haber caído y que no son tan fáciles de encontrar. Siempre hay posibilidades de mejora. Esto además es un campo en continuo cambio y con la importancia que tiene y más que probablemente va a tener, en el que hay muchísimos agentes interesados en realmente ofrecer soluciones interesantes. Lo mejor siempre es un estudio personalizado. En los casos en los que eso no es posible, pues siempre también puede haber posiciones, o sea, posibilidades de ahorro con esquemas más estándar, pero digamos que posibilidades siempre vas a poder encontrar, pues porque las circunstancias cambien, pues porque haya otro tipo de tecnologías que puedan ayudar a que cambien pues eso, las condiciones del mercado, las condiciones de generación, de producción, de distribución. Hay, por ejemplo, una posibilidad que ya se contempla, que se están haciendo estudios y proyectos pilotos, es la de poder utilizar como almacenamiento las propias baterías de los coches eléctricos, tanto para el sistema eléctrico como para un consumidor personal o particular que pueda tener su coche eléctrico y que pueda utilizarlo para alimentar esos consumos, como tú antes bien decías, a través de al final un coche eléctrico no deja de ser una batería de además una capacidad tremendamente relevante, o sea, mucho más grande que lo que se suele considerar instalar en un sistema de autoconsumo. Entonces, bueno, siempre puedes tener todas esas posibilidades. Es muy importante, por ejemplo, los esquemas también, esto está en un nivel más regulatorio, los esquemas de autoconsumo colectivo son muy importantes, muy interesantes. El llegar a un acuerdo entre determinados agentes o determinados consumidores en un entorno cercano para consumir de la misma planta de autoconsumo de una manera colectiva, repartiéndose de la manera que ellos deciden libremente esa producción. Bueno, digamos que posibilidades hay muchas y en cada caso se puede hacer un análisis de lo que es mejor para esa instalación, para esa industria, para esa casa. Bueno, eso en cada caso es un mundo lo que puedes hacer. Hay gente muy adelantada y empresas y gente muy adelantada que realmente apuestan
apostaron ya desde hace mucho tiempo por la reducción de consumos y lo han conseguido y tienen unos resultados muy buenos. Luego está también además la imagen, que ya parece que sí que está calando, que realmente aporta cierta imagen el demostrar que estás concienciado con tener un consumo responsable. Efectivamente, eso es un beneficio adicional que no hemos tratado. Nos estamos quedando ya sin tiempo y yo creo que vamos ya a terminar, pero bueno, nos quedan muchas cosas que no hemos podido tratar, como por ejemplo es lo que hablabas tú de lo que sería también eso, la gestión responsable de las empresas, responsabilidad social de las empresas, que es algo muy importante hoy en día, que las empresas cada vez prestan más atención porque les beneficia al final en cuestiones de marketing, tanto externo como interno, porque los trabajadores también cada vez son más conscientes y quieren trabajar en una empresa responsable. También sería interesante en algún momento tratar pues, sobre el tema de ayudas del gobierno y qué ayudas existen, cuáles crees tú que podría haber y que sería necesario que hubiese. Pero bueno, creo que hemos tratado temas muy importantes, muy interesantes y nada, no sé si quieres añadir algo más para finalizar, Alberto. Nada, que os animo a que cualquier vidente de este vídeo que pueda estar interesado en lo que podemos, en lo que les pueda aportar, pues os animo a registraros en el curso y nada, ahí podemos analizar ya con muchísimo más detalle todas las posibilidades que hay, todas las opciones, tanto técnicas como regulatorias. Entraremos en todo esto que comentabas ahora, Martín, de esa responsabilidad social de las empresas, de esa imagen que puedan transmitir, de que realmente tienen un propósito de consumo responsable y de reducción de su consumo más allá de lo que es estrictamente más beneficioso a nivel económico en las circunstancias actuales. Y nada, que estaré encantado de hablar con vosotros, de transmitiros todo aquello que os pueda transmitir desde mi posición y nada, hasta que nos podamos a ver. Muchas gracias, Alberto. Muy bien.